Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 mm en esta oportunidad para finalmente hablar de la película Obsession, escrita y dirigida por Curry Barker. Pero antes de comenzar, un pequeño disclaimer. Este comentario va a tener spoilers a lo largo de todo el video. No van a ser descripciones tan literales de cada evento que ocurre en la historia, pero sí voy a tocar temáticas importantes, revelaciones, arcos de personajes, ejemplos de escenas. Así que si de casualidad ustedes no han visto esta película todavía, en primer lugar tienen que verla y en segundo lugar dejen este video para después porque voy a estar arruinando sorpresas. Dicho esto, vaya pedazo de hit el que tenemos que comentar el día de hoy, porque sí, esa es la mejor forma de comenzar este video. Estamos hablando del hit absoluto del 2026. Obsession llegó para quedarse. Obsession ha marcado este año, al menos en su primera fracción. Es impresionante lo que ha logrado. De hecho, no solo ha tenido críticas espectaculares, no solo la gran mayoría coincide en que es una de las mejores películas del año, muchos diciendo que es la mejor, sino además, en este momento de estar grabando este video, ha pasado los 400 millones de dólares con un presupuesto inicial de menos de 1 millón. Por favor, quédense con esa información, analícenla, procesenla. Menos de 1 millón de dólares como presupuesto inicial para estar ganando más de 400 millones alrededor del mundo. Díganme cómo eso no va a ser un hit absoluto. Ha sido realmente impresionante todo lo que ha logrado esta película. Estamos hablando de un filme independiente, una película escrita y dirigida por un youtuber, sin querer por supuesto desmerecer otros logros que él tiene, una persona joven además, con un equipo joven detrás también. Todo eso me parece impresionante, todo eso es fascinante. Que una persona, que un equipo así haya logrado un hit absoluto en crítica y taquilla de esta envergadura no se veía hace años. Por consiguiente, ya de entrada esta película me parece admirable. Ya de entrada me parece una película extremadamente inspiradora para cualquiera que quiera hacer cine, para cualquiera que no tenga un gran presupuesto, pero se dé cuenta que igualmente con una buena historia, con un buen guión, se pueden lograr cosas impresionantes. Eso es Obsession. Ahora bien, hablando de lo que es la película per se, y no tanto en su contexto, que ya de por sí es impresionante, el primer punto positivo que me gustaría destacar es la profundidad de su guión. Porque sí, desde fuera, leyendo la premisa, viendo los teasers o el tráiler, uno podría pensar que simplemente es la historia de una chica obsesiva por un deseo cumplido, por un deseo mágico que se sale de control. Pero la película es mucho más que eso. Y ahí es donde radica lo fascinante del asunto, porque por fuera el concepto es simple, por fuera el concepto ya se ha visto, es decir, no estamos ante una película original, pero dentro, en la ejecución, todo cambia. Estamos hablando de una película que tiene capas interpretativas, que invita al debate, y prueba de ello es la enorme cantidad de puntos de vista que en este momento están en internet. Es increíble. Y creo que los dos ejemplos perfectos para lo que acabo de decir son el arco del protagonista, el arco de Bear, y lo que esconde Nikki realmente, la revelación de dónde está la verdadera. En otras palabras, el protagonista se va transformando lentamente en un personaje cuestionable, en un personaje villanesco, lo que no muchos están esperando por supuesto, y en segundo lugar se revela que la verdadera Nikki está encerrada en su propio cuerpo. Por eso es que de repente intenta salir, es inquietante. Y solo esos dos ejemplos han provocado todo tipo de comentarios en redes sociales, porque la gente quiere hablar de quién es el villano real de la película. La gente quiere hablar de lo perturbador que es que la verdadera Nikki pierda su autonomía y siempre esté encerrada en su cuerpo. Todo eso es fascinante.
Igualmente, y dicho simplemente entre paréntesis, creo que la conversación respecto a estos temas se ha vuelto un poco extrema, en donde simplemente simplifican todo al hecho de que el protagonista es un villano, es un abusador, incluso violador, que es una palabra muy fuerte, y se quedan con eso. Yo creo que los personajes tienen más matices, que no caen simplemente en una característica y nada más. Porque, por ejemplo, efectivamente Nikki es la víctima, pero al mismo tiempo la película intencionalmente la utiliza a ella en forma física como el método del terror de la película, el elemento que provoca incomodidad, que provoca inquietud, que aterroriza, y eso no lo podemos dejar de lado. Por eso digo que esta película tiene muchas capas, es fascinante, porque por una parte tiene este concepto: cuidado con lo que deseas, lo sabemos. Por otro lado, es como una especie de sátira de lo que son las relaciones tóxicas en algunas escenas. Por otro lado, tiene este lado perturbador de Nikki atrapada en su cuerpo, hablando de la autonomía, del abuso. Por otro lado, Bear pasa a ser de un personaje bastante incómodo, ensimismado, tímido, tal vez provocando empatía, a uno realmente villanesco, a uno cuestionable, a uno malvado. Todo eso es sumamente interesante. Entonces, lo dicho, estamos ante un guión que tiene profundidad, que no se queda simplemente en el terror, que no se queda simplemente en los sobresaltos, que no se queda simplemente en lo chocante, sino que tiene más para apreciar, tiene más para entregar, tiene pequeños detallitos o ideas absolutamente brillantes que invitan a la charla. Y bueno, dicho sea de paso, igualmente, siento que el haber visto esta película 2 veces me ayudó a apreciar más al libreto, porque yo creía que era un libreto más conveniente, mucho más casual, más descuidado, y realmente no. Por poner un ejemplo, en la escena final, cuando había visto esta película por primera vez, yo me cuestioné el hecho de que el mejor amigo de Bear, Ian, llegara tan rápido a su casa, porque en la escena anterior habíamos visto de que los dos personajes estaban en casa de Ian y de que él pedía el deseo del dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo él llegaba tan rápido convenientemente a la siguiente escena para ser asesinado? Y luego, viendo la película de nuevo, me di cuenta de que en un solo diálogo que pasa bastante rápido, Ian reconoce, informa de que es vecino con Bear. No se especifica qué tan vecino, qué tan cerca, pero eso automáticamente justifica cómo llegó tan rápido de su casa a la casa de Bear. Y esa información yo simplemente la había obviado. Entonces, lo dicho, es una película mucho más redonda de lo que uno cree, y por eso también invito a verla 2 veces, 3 veces, dependiendo por supuesto de qué tanto les guste, porque siento que el guión no es tan descuidado como al menos yo creía. Y aquí tenemos que entrar, damas y caballeros, al apartado actoral. Yo sé que ustedes están esperando esto, yo sé que ustedes quieren hablar de estas actuaciones, principalmente de la que viene ahora, porque sí, es cierto. Indy Navarrete en esta película es la revelación del año. Es derechamente increíble lo que logra esta actriz en el papel de Nikki. Saca la tarea adelante como una diosa absoluta en un personaje sumamente demandante, física y emocionalmente. Lo que tiene que hacer en esta película es muy duro y sin embargo ella está genial. Y como dije, es un papel muy demandante a nivel físico, pero es impresionante lo que ella puede lograr con su rostro, con sus ojos, con su mirada, con el tono de voz que de repente cambia. Es un trabajo alucinante. Y como yo no la recordaba honestamente de otros productos, de otros proyectos, como por ejemplo 13 Reasons Why, aquí me voló la cabeza. Me voló la cabeza por completo. Se sintió increíble descubrir a una actriz con tanto potencial. Es que literalmente en este momento casi que es la favorita para llevarse el Oscar incluso. Y honestamente, si bien tengo que esperar a la segunda parte del año, al segundo semestre, para que la competencia realmente esté formada, yo creo que de momento fácilmente merece una nominación, porque pocas performances, pocas interpretaciones femeninas de este año y del anterior han pegado tanto como Indy Navarrete. Es increíble.
Y por otro lado, Michael Johnston no se queda atrás. En mi opinión, este actor ha estado un poquitito infravalorado, porque sí, es cierto, la estrella absoluta es la actriz que ya mencioné, pero él no está nada mal. Él también está increíble en muchos momentos en donde su personaje debe reaccionar. Y eso me parece muy importante, porque creo que esta película necesita del complemento de los dos actores principales. Nikki hace alguna atrocidad, algún acto grotesco y Bear tiene que reaccionar a eso. Y en ese sentido, Michael Johnston me encantó. Incluso siento que él como actor le aporta al personaje para que uno pueda empatizar durante la primera fracción de la película, que es básicamente la única fracción en donde uno puede conectar más visceralmente con el protagonista. Y creo que en parte es por el actor, por sus expresiones, por su fisicidad, por lo frágil, tímido que se siente. Es increíble. Y bueno, en relación a la historia también agrego de que siento que es muy exitosa en proponer una premisa con la cual todos podemos conectar, porque creo que prácticamente todos hemos pasado por esta situación en donde nos gusta una persona, pero no tenemos el valor de simplemente decirle por miedo, por recelo, por prejuicios, por falta de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, hasta en eso la película es muy efectiva. Y bueno, del resto de secundarios, creo que Cooper Tomlinson y Megan Lawless también están muy bien. No son personajes muy trascendentes, de hecho son bastante cotidianos, pero también esconden ahí algunas capas interesantes, algunas red flags, como se le dice en internet, así que ellos muy bien también. Por otro lado, tenemos que hablar de la atmósfera, porque aparte del guión, aparte de las interpretaciones, la atmósfera de esta película es profundamente inquietante. Y todo eso se logra por un diseño de sonido que es genial, una banda sonora a cargo de Rock Burwell que es estupenda, que acompaña muy bien a las imágenes, una iluminación que es derechamente sublime, sobre todo en relación a los ojos de Nikki, y ustedes van a saber a lo que me estoy refiriendo, y un uso de silencios y planos largos sin cortes que solo incrementa la incomodidad. Y a eso quería llegar. Esta es una película profundamente incómoda. Algunas de las escenas más incómodas del 2026, incluso diría de los últimos años, están en esta película. En cómo está actuada la escena, cómo está escrita, cómo está editada, cómo está montada. Todo, absolutamente todo te pone los pelos de punta y te dan ganas de simplemente no seguir mirando la pantalla. Entonces, sí, la atmósfera de esta película es inquietante. En todo momento logra hacerte sentir incómodo con la sensación de que nada está bien y de que en cualquier momento algo muy grave puede ocurrir. Y hablando de la atmósfera y de esa incomodidad, también me gustaría decir que Obsession es de las pocas películas del año con una cantidad tan grande de escenas memorables. En otras palabras, siento que esta película tiene una sucesión de momentos que simplemente uno no puede olvidar, resultan inolvidables, momentos que se han vuelto parte de la cultura popular, momentos que tienen memes, que son clips, que tienen edits, absolutamente todo. Ustedes nómbrenlas. La secuencia del deseo, la escena de la fiesta en casa de Ian con esa narración de una parodia escrita por Nikki sobre Hansel y Gretel con abuso incestuoso, todo eso, la ráfaga de violencia en el auto de Sarah, básicamente su asesinato, la escena del deseo de Ian en donde comienza a llover dinero mientras Bear cae de rodillas en completa frustración y por supuesto la escena final. Es que todo eso es sumamente memorable. Como dije, esta película tiene fracciones completas en donde cada escena supera a la anterior, en donde cada escena es impredecible, en donde cada escena se impregna en tu mente. Y si hablamos de eso, los últimos 5 minutos, santo Dios. Para mí, a nivel conceptual, los últimos 5 minutos son brillantes, derechamente brillantes. Todo lo que ocurre ahí, la sucesión de eventos, es una montaña rusa de emociones. En el cine, la sala completa, que más encima estaba llena, no tenía idea de cómo reaccionar, fue exquisito. Tan exquisito como los perros ladrando en toda la calle. Perfecto. Sí, muy exquisito, muy fantástico para grabar el video, súper maravilloso. Sepan disculpar. Por consiguiente, luego de todo lo mencionado,
creo que queda más que claro que Obsession para mí sí es una de las películas más interesantes del año y una de las mejores propuestas independientes que he visto en todo el 2026. Así de simple, creo que es una película que merece su éxito, una película que no deja indiferente, una película mucho más profunda e inquietante de lo que su concepto daba a entrever. Esta película es un éxito en toda regla. Sin embargo, habiendo dicho todo lo anterior, ¿qué mejor que utilizar los ladridos de los perros, esta incomodidad que siento ahora para grabar, para entrar en los aspectos negativos de la experiencia, o los aspectos que básicamente a mí me parecieron cuestionables? Porque sí, si bien es una película que me parece bien redonda y efectiva, también tiene algunos detallitos que simplemente no me convencieron. Para empezar, algunas escenas tienen conveniencias. No son muchas, pero las hay. El primer ejemplo clarísimo es la escena de la puerta tapada con cinta adhesiva. Ya me van a decir ustedes cómo el protagonista no escuchó el ruido que hace la cinta adhesiva al tapar una puerta, y ya me van a decir ustedes cómo Nicky consiguió esa cantidad de cinta adhesiva durante la noche. Bastante conveniente para que tenga el remate. Incluso el protagonista entra al living o al comedor, no me acuerdo, entra y fácilmente por la vista periférica podría haber visto la puerta antes del momento de impacto, pero claro, la escena necesita que eso se extienda, así que manipulado. Y otro ejemplo clarísimo es la escena del asesinato de Sarah, porque me van a decir ustedes que esta mejor amiga, sabiendo que Bear está en una relación tóxica y extraña, le manda un mensaje casi a las 3 de la mañana para que él vaya a su auto, incluso amenazándolo de que ella va a ir a la casa si no, para conversar. O sea, el guión deja en claro que ella sí hacía eso antes, que iba a cierta plaza a fumar en su auto y todo, pero dentro del contexto, dentro de la situación que vemos eso en la película, a mí me pareció bastante conveniente. Apenas vi que Bear estaba saliendo a las 3 de la mañana para ir al auto de Sarah, supe de inmediato cuál iba a ser el remate de la secuencia porque era obvio, repito, conveniente para llegar a un remate chocante. Entonces, lo dicho, algunas escenas tienen conveniencias para llegar a ciertos remates. Esto no es grave, pero para mí es notorio. Por otro lado, el humor negro de la película es una moneda de dos caras, al menos para mí. Siento que hay algunos disparadores de comedia que son muy funcionales, que sirven para liberar tensión, y otros que derechamente yo hubiese recortado. No son muchos, pero sí ocurre de que algunas escenas bastante asquerosas o bastante tensas tienen por ahí algunos diálogos particulares que intentan ser cómicos o sarcásticos y que a mí derechamente no me funcionaron, que yo perfectamente podría haber sacado para mantener la consistencia del tono. Por poner dos ejemplos, el momento en donde Bear dice que es un chiste interno todo lo del gato en el sándwich, ok. Y en segundo lugar, ese momento en donde Bear está desesperado intentando buscar otro One Wish Willow y el tipo que está ahí en la tienda como que lo bromea un poco y lo hace creer que él no sabe, pero después le dice, no, es broma, está ahí. Ok, o sea, entiendo que no todos los personajes tienen la misma personalidad y puede haber ese tipo de bromas, pero en esos momentos en particular, tanto el asco como la tensión se rompieron un poco. Y hablando de esto del sentido del humor, las dos veces que he visto esta película he llegado a esta sensación un poco incómoda de que es una película que es muy inquietante, que toca temas bastante oscuros con todo lo que le ocurre a Nicky, pero al mismo tiempo está intentando ser una especie de sátira exagerada de las relaciones tóxicas, con esta chica, con esta pareja que le grita al otro, que lo mandonea, que lo tiene casi secuestrado, que lo único que quiere es estar con él, que no lo deja estar con amigos, y siento que eso no me termina de cerrar. No digo que esto esté mal, pero siento que la película tiene un lado demasiado oscuro e inquietante como para que también intente hacer lo otro. Entonces hay como una mezcla de tonos en donde dentro de una misma secuencia inquietante hay algún diálogo que intenta ser como una especie de parodia de estas relaciones tóxicas, y eso, repito, me deja sentimientos encontrados. Y hablando de sentimientos encontrados, también habría que reconocer que Bear, como el protagonista, no es tan fascinante. Creo que en el primer acto, como ya he mencionado, uno puede empatizar
con cierto lado de su personalidad, pero cuando ya va entrando en el lado más oscuro, cuando se va convirtiendo en este villano, cuando se va convirtiendo en esta persona abusiva y obsesiva, la verdad es que no. Y sin ese personaje que es el protagonista, los demás tampoco son tan fascinantes. Obviamente uno puede sentir por alguno de ellos en ciertos momentos, como por ejemplo el tema de Sarah con la carta que recibe para ir a la escuela de arte. Sí, uno puede sentir, pero no son personajes con los cuales uno puede conectar visceralmente, ni siquiera con Nikki, porque repito, ella es utilizada por buena parte de la película como el elemento de horror, como el elemento inquietante. Entonces, no lo sé. Y también habría que decir, desde un punto de vista del montaje, de que esta película recae harto en los cortes abruptos y en los sonidos abruptos, en algunos casos simplemente para cambiar de tono y en otros para sobresaltarte, y eso a mí no me gusta tanto. Creo que un par de veces está bien, pero esta película lo utiliza bastante más, entonces Y ojo, vuelvo y repito, esto no es malo derechamente, pero a mí como recurso me cansa. Obviamente con un sonido fuerte voy a saltar, pero eso no tiene que ver tanto con la construcción de la atmósfera, no tiene que ver tanto con el terror, sino más bien con una reacción natural del cuerpo. Entonces, repito, a mí no me gusta. Y por último, pero no menos importante, algo que tampoco es grave, pero creo que bien vale decirlo, el One Wish Willow, el concepto, el lore detrás, evidentemente no soporta que se le mire muy de cerca. Es uno de esos casos en donde mientras más preguntas tiene uno, menos funciona el truco. La película evidentemente lo sabe, porque las reglas de este deseo son las mínimas para que se mantenga el misticismo y la película pueda avanzar, y yo no pude evitar sentir cierta necesidad por profundizar un poquitito más. Entiendo lo del misterio, entiendo que algunos elementos sobrenaturales no necesitan explicación, pero igualmente sentí eso. Entonces, repito, esto tampoco es malo, es simplemente una sensación que yo tuve, una búsqueda por más información, pero nada más, no vuelve a la película ni mediocre ni inconsistente. Así que, en conclusión, Obsession es una de las propuestas más incómodas, inquietantes y memorables de todo el 2026. Presenta un manejo soberbio del apartado audiovisual, nos azota con escenas chocantes derivadas de temáticas bastante resonantes y nos regala dos actuaciones principales de una calidad altísima. No creo que sea la mejor película del año, ni tampoco creo que revolucione el terror, porque siento que es más un thriller incómodo que otra cosa, pero como producción de bajo presupuesto resulta admirable. Así que, entre aplausos para el señor Curry Barker y compañía por lograr este pedazo de éxito, díganme ustedes en los comentarios qué opinan de esta película, si es que ya la vieron, y si no la han visto, qué expectativa tienen de ella, porque es prácticamente imposible no tener alguna. Si les gustó este video, denle like; si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.